José de Jesús Alfaro nació en Chihuahua en 1898 y era un pintor mexicano. En 1914, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana, una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas. Pero algo que sí fue importante fue la influencia de este hallazgo en años clave para su formación. No lo fue menos la huella que dejaron en él 3 años que pasó en Europa, hacia donde partió en 1919. La suma de ambas experiencias determinó por igual su pensamiento artístico, que cristalizó en el manifiesto que publicó en Barcelona en la revista Vida Americana en mayo de 1921, coincidiendo con los primeros encargos de José Vasconcelos. Sin embargo, pronto se deterioraron sus relaciones con el gobierno, su afiliación al Partido Comunista de México, su decisiva participación en la fundación del Sindicato de Artistas y de su periódico El Machete, junto a la creciente oposición a la política oficial manifiesta a través de sus artículos, hicieron que dejara de recibir encargos a partir de 1924 y que al año siguiente decidiera dedicarse exclusivamente a las actividades políticas. Alfaro reiniciaría su trayectoria artística en los años 30, pero fue la militancia ideológica la que determinó el rumbo de su vida. En 1930, tras pasar varios meses en la cárcel por su participación en la manifestación del 1 de mayo, Alfaro fue mandado al exilio interior en Taxco. En 1936 volvió a luchar, esta vez en la Guerra Civil Española, al lado del ejército republicano, iniciada la Segunda Guerra Mundial. Estuvo desterrado en Chile entre 1940 y 1944 por su participación en el asesinato de Trotsky, y en 1960 fue encarcelado de nuevo, acusado de promover la disolución social. Cuando salió de la cárcel 4 años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su última obra, Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el Cosmos. La obra de David Alfaro. Para Alfaro, socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de que la naturaleza revolucionaria del arte no dependía tan solo del contenido de sus imágenes, sino de la creación de un equivalente estético y tecnológico en consonancia con los contenidos. Toda su vida artística estuvo presidida por la voluntad de crear una pintura mural, experimental e innovadora. Alfaro adaptaba sus composiciones a lo que él llamó la arquitectura dinámica, basada en la construcción de composición en perspectiva poliangular. Para ello estudiaba cuidadosamente los posibles recorridos de los futuros espectadores en los lugares que albergarían sus murales y definía así los puntos de la composición. Alfaro llegó a utilizar una cámara de cine para reproducir la visión de un espectador en movimiento y ajustar más eficazmente la composición a esa mirada dinámica. El retrato de la burguesía, que fue de 1939 a 1940. Tecnológicamente le llevó a crear en 1936 un taller experimental en Nueva York. Las prácticas del taller buscaban integrar la arquitectura, la pintura y la escultura con los métodos y materiales ofrecidos por la industria. Ahí se experimentaba a partir de lo que Alfaro denominaba el accidente pictórico. Esto es la práctica de la improvisación mediante técnicas como el goteo de pintura y las texturas con arena. La primera fase del proyecto, para que él contó con un equipo de ayudantes en el que figuraban artistas tan significativos como Joseph, consistió en un análisis del espacio arquitectónico. El objetivo era adecuar la composición de modo que las 3 paredes y el techo quedaran integrados en una superficie pictórica continua. Para Alfaro, crear un campo visual y dinámico, sobre todo continuo, en sintonía con el que el espectador que subiera o bajara la escalera era tan importante como el tema representado. La integración de todas las artes que Alfaro anheló a lo largo de su vida pudo hacerse realidad en el proyecto que ocupó sus últimos años en el Poliforum Cultural, en 1967 a 1971.